Vamos a continuar en Juan capítulo 4. Si el encuentro de Jesús y Nicodemo es un encuentro genial, y quizás para mí el mejor de todos de la Biblia, por lo que hablan, está cerca o pega en el palo. Porque la verdad es que lo que vemos aquí es el Señor rompiendo todos los paradigmas. Hay que entender un poquito, y lo vamos a estudiar con respecto a cómo funcionaba la relación entre judíos y samaritanos. Quizás para todos los que han escuchado Jesús y la mujer samaritana ya es un pasaje conocido, eh, y muchas veces por ahí tendemos a anteponernos a ya sé más o menos de lo que se va a tratar, y como dice por ahí un pastor que conozco, no me haga el sermón antes de que lo diga, porque el Señor siempre nos sorprende de manera de que nos puede mostrar cosas que no hemos visto. Quizás hemos pasado por aquí 100 y 1000 y una veces, el Señor siempre nos muestra la profundidad de la Escritura. Y estudiar la Escritura capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos da esa gran ventaja de cuando nos vamos al contexto, empezar a entender todo lo que pasaba de manera un poquito más global, más macro, podemos ir a cosas más micro que finalmente pasan desapercibidas cuando el estudio bíblico pasa solamente por ciertos versículos y no toma esa profundidad real que debería tener la escritura. No critico el hecho de que se tengan que o se puedan hacer eh, presentaciones de corte temático de las escrituras, pero creo que el estudio sistemático de las escrituras tiene que ir por este método, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así no nos permite a nosotros querer saltarnos cosas que no nos convienen, o que por ahí nos juzguen a nosotros mismos, que somos a veces los que estamos enseñando. Y por otro lado también nos permite, como dice la escritura, poder enseñar todo el consejo de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Poder enseñar todo lo que está en la escritura. Entonces eso es súper bueno, no nos permite huir de temas complicados, no nos permite rehuir de ninguna posición doctrinal, no nos permite, ¿no es cierto?, por ahí acomodarnos, ni tampoco cambiar de contexto, ni generar pretextos dentro de la escritura con respecto a lo que Dios, el Señor, nos quiere hablar a través de su palabra, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a Juan capítulo 4. Vamos a estudiar del versículo 1 al 15. Yo creo que esto nos va a dar para dos o tres eh, partes el capítulo, porque la verdad es que solamente lo que tiene que ver con Jesús y la mujer samaritana puede que nos lleve dos o tres estudios bíblicos. La verdad es que hay un montón de cosas que después empiezan a cambiar de contexto, y ahí hay cosas que hay que atacar finalmente cuando tiene que ver con la presentación de Jesús, por qué Jesús tenía que pasar por Samaria. Segundo, lo que fue la transformación de la mujer samaritana. Tercero, el río de agua viva, ¿no es cierto? La agua viva, esa es agua que va a quitar la sed, ¿no es cierto? También es un concepto muy amplio, muy potente en las escrituras, que tiene mucho back. O sea, podemos ir a un montón de versículos para poder revisar a qué se quiere, ¿no es cierto? O qué le estaba diciendo el Señor a la mujer samaritana en ese momento. Y hay que entender que siempre el Señor utilizó con los judíos y con los que tienen que ver con la rama de los judíos, ¿no es cierto?, como los samaritanos, conceptos que ellos deberían conocer. Hay que ser súper claro con eso. El Señor nunca utilizó cuestiones raras. Quizás para nosotros culturalmente son cosas que nos pueden sonar raras, pero cuando el Señor hablaba de esto, citaba claramente a los profetas del Antiguo Testamento en un montón de veces. Y eso hacía que finalmente ellos deberían haber, digamos, en su contexto, deberían haber entendido o haber entendido la referencia a lo que iba el Señor. Y muchas veces pasaba que ellos no lo entendían claramente porque se notaba que en la época estaba podrido el tema religioso, no había conexión con las cosas de Dios. Veníamos de 400 años de silencio. El último profeta había sido Malaquías y no había habido, ¿no es cierto?, profeta entre los judíos. El último había sido Malaquías, y antes de Jesús, ¿no es cierto?, había venido Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor. Por lo tanto, es súper importante entender en la dimensión y claramente cuándo llega el Señor a la tierra. En esta línea vamos a ir a leer entonces Juan capítulo 4, el versículo 1 al 15. Dice: y esto pasa, ¿no es cierto?, en esta línea cuando ya empieza una cierta persecución de los fariseos, del mundo religioso y político, al Señor Jesucristo. Hay que entender que siempre la Escritura, sobre todo en lo que tiene que ver con Lucas y Juan, más que todo, cuando habla de los judíos, no habla de los judíos en sí como nación, sino habla del público político religioso que estaba mirando, juzgando, observando y criticando lo que el Señor hacía. Por eso que siempre cuando habla en contra de los judíos, habla en contra de ellos, ¿no?, contra el Sanedrín, contra, ¿no es cierto?, lo que son fariseos, saduceos, etcétera. Vamos entonces a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 15. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino la mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. ¿Cierto? El Señor le dice a la mujer. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que tú nos seas enseñando lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Quita de nosotros cualquier estructura previa, Señor, con respecto a este pasaje, Señor, y háblanos a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el resfrío molesto, como que me congestiona al momento de hablar. Vamos a ir entonces, partiendo por el versículo 1, dice, cuando después el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿no es cierto?, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ya había una persecución, ya empezó a haber este tema religioso en contra de las enseñanzas del Señor, entendiendo que eh, el Señor ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Hubieron momentos que el Señor se empezó a ocultar, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando contra los fariseos, momentos que lo hizo más público. El Señor fue como jugando un poquito con ese contexto para poder desarrollar su ministerio y evitar, ¿no es cierto?, el ataque de los judíos, que era, insistimos, que era la élite étnica religiosa que estaba en la época, ¿no es cierto? Entonces el Señor ya empezaba a darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Y el versículo dice que el Señor entendió que los fariseos habían ido a decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, y el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y acá hay una máxima que pasa y claramente podemos deducir, quizás haciendo un poquito de lo que podría ser una especulación, ¿ya? No es algo que salga explícitamente en la escritura, pero podemos ver que es una especulación y que se trataba de hacer en la época. Que los rabíes mismos, o la gente, digamos, en este caso, tanto cuando eran para los ritos de proselitismo y este tipo de cosas, no bautizaban ellos directamente para no generar esta cuestión que era como de egos entre las personas. ¿Se recuerdan que Pablo en Corintios, ¿no es cierto?, nos les cuenta, menos mal que no bauticé a algunos pocos de ustedes, hablando en el contexto de la discusión que había entre que yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, entendiendo que imagínense la época, algunos diciendo, oye, a mí me bautizó Pablo, ¿qué? A mí me bautizó Apolo, y ahí, yo lo escuchaba el otro día en nuestro bíblico que me generaba gracia, decía, y apareció un viejito atrás de 60 años, ¿qué pasa con ustedes, enanos espirituales? A mí me bautizó el mismo Señor Jesucristo. Imagínense cómo hubiese sido todo esto, una discusión de la época, y el Señor no permitía que esto pasara, y los que bautizaban eran sus discípulos, no era el Señor. Por tanto, el Señor también se cuidaba de eso, y esto lo hacía obviamente para cuidar el ego de nosotros, que somos humanos, tontos en ese sentido, y siempre queremos ponernos uno sobre otro. Y el Señor se cuidaba de esto, incluso con estos detalles tan mínimos, donde el que bautizaba no era él, sino sus discípulos. Recuerden que estos bautismos eran para arrepentimiento todavía. El Señor no había ascendido al cielo. Entonces había, ¿no es cierto?, en este sentido, el Señor, entendiendo qué estaba pasando con los fariseos, dice que salió de Judea y se fue a Galilea. ¿Y por qué salió de Judea? Claramente porque ya había, ¿no es cierto?, algo que estaba pasando claramente con el tema de que era la persecución. Los judíos ya estaban siguiendo al Señor para tomar nota, para mostrar que él era una persona que estaba haciendo blasfemia. Recordemos que el Señor había sido sindicado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
ya los discípulos reconocían a sí mismos como el Mesías, por tanto ya había un voz populi, todavía el Señor directamente hacia ellos no se había revelado como el Hijo del Hombre, pero ya había un voz populi con decir que Jesucristo, el Señor Jesús en este caso, era el Mesías. Por tanto, los judíos, en este caso, toda esta élite rabínica y lo que tenía que ver con el carácter religioso de la época, estaba en persecución del Señor. Entonces, vamos entendiendo que el Señor en esta línea estaban bautizando junto a sus discípulos, salen del lugar donde estaban de Judea y se mueven a este lugar de Samaria. Y vamos viendo cómo el Señor hace una delegación también en el ministerio y vemos cómo también el Señor mismo, siendo la cabeza de la iglesia, también empieza a delegar estas funciones en sus discípulos, porque vemos claramente que el Señor en este caso estaba encarnado, era hombre. Por tanto, viene la delegación del ministerio y enfatiza el rol de sus discípulos, llevando y acercándolo a las personas. Ya habíamos visto la semana pasada, o la antepasada, ya no recuerdo, cuando estábamos hablando de lo que era el siervo sufriente en este caso también, y lo que era Juan el Bautista, que él entendía, ¿no es cierto? Y le decía, es necesario que él crezca y yo mengue, con lo que era el rol de Juan el Bautista. Acá el Señor también, en otra figura o en otro contexto, también empieza a desarrollar esta delegación del ministerio en sus discípulos para que ellos empiecen a prepararse para el rol que van a tener en el futuro. Y vemos cómo el Señor mismo también empieza a utilizar personas inclusive en el momento que ya estaba en la tierra. Recuerden que también los mandó de dos en dos, después mandó 120, después mandó primero 70, después 120, o sea, hubo una fórmula donde el Señor preparó gente, ¿no es cierto?, para extender su reino. Porque Dios es el que da el crecimiento, Dios usa ministros, ¿no es cierto? Dios pone el querer como el hacer, y en este momento empieza la formación ya directamente, lo podemos saber a través de la escritura, de lo que va a ser el ministerio de los apóstoles. Y entonces vamos como el Señor hace este pasar, que el Señor evita ese conflicto prematuro con todo lo que va a ser la etnia de los judíos, intentando de seguir esparciendo lo que iba a ser la buena nueva, ¿no es cierto? El mensaje de salvación y la llegada del Cristo al mundo, y pasa, ¿no es cierto? Evita el conflicto prematuro y evita, ¿no es cierto?, que pasara lo que tenía que pasar, porque al Señor tenía que morir, pero tenía que ser en el tiempo de Dios. Y en esa providencia que era necesaria, ¿no es cierto?, para ese momento, tenía que pasar por Samaria. Y en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Es necesario, era necesario, aparece mucho en el libro, en el Evangelio de Juan. Y siempre eso es un énfasis, por tanto, más que por la zona geográfica, porque los judíos, a pesar de que podían rodear el Jordán para seguir su camino, ellos pasaban igual por Samaria. Hay en el contexto histórico, y está respaldado de manera así, que los judíos independientes que tenían este problema con los samaritanos, igual pasaban por Samaria. Lo que intentaban hacer siempre era pasar a ciertos horarios para evitar al samaritano en sí, ¿ya? Porque se repudiaban. Ya vamos a ver el por qué. Hay un contexto gigantesco del por qué se repudiaban y lo vamos a estudiar para entenderlo bien. No solamente dejarlo como un paréntesis que aparece en el Evangelio, sino vamos a entender el por qué, cuándo sucede y cómo sucede. Pero en este caso, el Señor dice que era necesario pasar por Samaria. Y no solamente era pasar por Samaria, como por atravesar, ¿no es cierto?, la zona, que era pasar casi por el costado de lo que era todo el reino de Samaria. Recordemos que esto es por la división, y que vamos a ver un poquito más allá qué pasó después del reino de Salomón, donde se divide, ¿no es cierto?, Israel en dos naciones. Pero el Señor dice, era necesario. Y ahí cuando vemos el era necesario, no era solamente por un tema de pasar, no era solamente por un tema logístico, que era para reabastecerse con comida, agua, etcétera, sino que había un plan, ¿no es cierto?, superior en su soberanía. El Señor necesitaba pasar por Samaria porque tenía un plan con esta mujer. Y vemos que siempre, insisto, cuando vemos la palabra es necesario o era necesario, vemos que es un énfasis. Y lo vemos, por ejemplo, en lo que vimos hace un par de estudios atrás, en Juan 3:7 dice, es necesario que nazcáis de nuevo. O sea, hay una, ¿no es cierto? Hay un énfasis en una acción. En Juan 3:14 dice, es necesario que así el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no es cierto? También hay un énfasis y dice después, lo vamos a ver, nos va a tocar verlo yo creo, un par de meses más todavía, cuando lleguemos a Juan 9, y el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, hablando del Padre, ¿no es cierto? Por tanto, siempre que Juan utiliza es necesario, habla de un énfasis, no solamente de una causalidad que había que, por la causa de que tenían que ir a otro lado, tenían que pasar por Samaria, sino que era claramente una cuestión
de propósito divino. Samaria era habitada por los judíos, ¿no es cierto? Samaria, porque Samaria, en este caso este reino, el reino de Israel, mezcló mucho lo que fue el judaísmo con el paganismo. Entonces, Dios no tiene cuentos casuales con la gente. Dios siempre tiene intencionalidad en lo que hace, ¿no es cierto? Y el Señor es especialista en romper las barreras culturales de todo lo que hacemos. Es increíble cómo el Señor siempre nos rompe el molde. A veces nosotros queremos encauzarnos mucho en lo que es la parte moral, en la conducta, en lo que corresponde o lo que sería lógico hacer. Y esa cuestión finalmente igual es anti Dios. Es increíble, suena controversial o suena contradictorio, pero el hecho de que nosotros queramos seguir las reglas de manera intrínseca, sin dejar que el Señor haga como Él quiere, igual es anti Dios. Igual nos acomodamos como un molde cuadrado donde el Señor siempre rompe esas cosas. Es increíble verlo a través de los evangelios. Cómo el Señor Jesucristo podría haber roto cosas que eran lógicas o correctas. Cómo sanar, ¿no es cierto?, en el Sabbat, ¿no es cierto? Como que los discípulos corten espigas en el día de reposo, etcétera, etcétera. Cómo tocar, cómo dejar que una mujer con flujo de sangre tocara su manto, porque eso era, ¿no es cierto?, significaba purificación. El Señor tenía que haber pasado por un rito de purificación después de eso. Tocar un leproso también necesitaba después de eso un rito de purificación. El Señor rompió todos esos moldes para hacernos entender de que así como el viento sopla, además no sabe ni dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Por tanto, no siempre las reglas, aunque parecen reales y correctas y concretas, son la verdad de Dios, porque a veces pueden ser cosas que hemos acomodado humanamente para hacernos a nosotros mismos aceptos dentro de una sociedad, dentro de un entorno y a veces incluso delante de Dios. Y vamos a entender que los judíos no pasaban por Samaria o no querían tener contacto con los samaritanos por una cuestión moral, porque para ellos los samaritanos eran paganos, eran personas que habían mezclado la doctrina pura y santa del judaísmo con otras culturas, se habían mezclado con otras culturas, con los sirios sobre todo, ya lo vamos a ver después, y vamos a entender que para ellos eran herejes, por así decirlo. Habían cambiado el lugar de adoración y un montón de cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el Señor intencionalmente va e incluso rompe otra barrera cultural. Va a hablar con una mujer. Y dice el Señor aquí, él dice el apóstol, a través guiado, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu, era necesario pasar por Samaria. Por tanto, vino, dice, ¿no es cierto?, el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar es la zona actual de Nablus, así se llama, y es donde estaba, ¿no es cierto?, el pozo de Jacob. Y vemos cómo el Señor actúa en lugares y en situaciones reales y cotidianas. Nosotros a veces nos olvidamos que el Señor actúa en las cosas reales y cotidianas. Y nos olvidamos de que el Señor también está para generar, digamos, suplir nuestras necesidades físicas y de todo sentido. A veces queremos dejar fuera de esa ecuación y a veces nos pasa mucho que queremos dejar al Señor en otra parte muy espiritual de nuestra vida, que está bien, pero el Señor también obra en todas las partes materiales, físicas, etcétera, etcétera, laborales, académicas, donde nosotros estamos. Y ahí, a veces cuando nosotros queremos poner a Dios fuera de cierta área de nuestras vidas donde no tenemos éxito. Y ahí tenemos que entender que el Señor es transversal, tiene que ser transversal en nuestras vidas. Donde vemos que esto pasa, ¿no es cierto? Lo podemos ver en Génesis 33, 18 y 19, donde habla de la tierra de Jacob, ¿no es cierto? Y en Josué 24, 32, donde está la sepultura de José. Lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a meter, porque si no vamos a tener que meternos en un montón de cosas históricas. Vamos a hacer énfasis en lo más importante. Versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús se sentó así junto al pozo. Hay otra cosa súper interesante que nos muestra la humanidad del Señor, ¿no es cierto? Pone al pozo, que para los samaritanos era un lugar casi, eh, podríamos decir, como un monumento histórico para ellos, porque obviamente hablaba de su herencia y de lo que era Jacob para ellos, uno de los patriarcas, y donde viene el punto divisor con, ¿no es cierto?, con el reino de Judá. Habla también de la humanidad del Señor, porque Jesús estaba cansado y tenía sed. Y habla también de un punto, de un escenario simbólico que tiene que ver con el agua física, y ¿no es cierto? Y esta agua que va a tener, ¿no es cierto? Que es la del Espíritu, ¿no es cierto? Que nos sacia y que nos dice que salta para vida eterna.
Por tanto, el Señor siempre se va a encontrar con nosotros en lo cotidiano, ¿no es cierto? Y como dice Hebreo, ¿no es cierto? 2:17, que Él fue semejante a nosotros en todo, fue semejante a nosotros en todo. Y como dice Juan también, 1:14, es el verbo hecho carne. Entonces el Señor entendía prácticamente, entiende siempre lo que nos está pasando. Y en este caso el Señor está cansado y tiene sed. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, ¿no es cierto? Y acá hay varias cosas que son súper interesantes en el versículo que vamos a ver. Viene la mujer a sacar agua y el Señor le dice, dame de beber. Y dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Acá hay otra cuestión que es súper rara para el contexto histórico de los judíos. Primero, el Señor los manda a todos y se queda solo. Es súper raro. Siempre el rabí se quedaba con una o dos personas por una cuestión de protección o una cuestión de asistencia. ¿Ya? Culturalmente, el rabí siempre se iba a quedar con discípulos por cuestiones de asistencia, pedir esto, esto de acá. Y hay una cuestión acá, los manda a todos a comprar. Segundo, recuerden que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y los judíos más puristas ni siquiera compraban cosas que hubiesen manipulado los samaritanos. ¿Ya? Por tanto, lo que generalmente hacían los judíos de esa época era uno, o llevar alimentos ¿cómo se llaman estas cuestiones? Como las nueces, ¿cómo se llaman estos frutos secos? O compraban frutos secos en las zonas de Samaria. ¿Por qué creen ustedes que compraban frutos secos? O cosas por el estilo, porque tenían cáscara, tenían un caparazón. Y era porque si ellos los habían tocado no contaminaban lo que estaba adentro. Así de purista o así de odiado era el concepto de los judíos hacia los samaritanos. Por tanto, que el Señor los mande a comprar a los discípulos, ya le había estado quebrando la estructura de los discípulos, algo que pasa súper desapercibido. Él los manda y los manda a comprar para comer. Por tanto, ahí hay una cuestión que los discípulos tuvieron que ver. Imagínense, yo me imagino ahí al celote, a Simón el celote, haciendo un berrinche caminando para allá, o los mismos Juan y Jacobo, porque también eran puristas. Entonces, hacer eso para ellos tuvo sido lo peor que le pueden haber dicho. Me decía, vayan a comprar a la ciudad y tráiganme algo de comer. Y más encima, rompe otra barrera cultural a hablarle a una mujer samaritana. Si es que ya judíos y samaritanos, hombres, y hablemos de la época, el contexto de la época, no se trataban entre sí, el Señor le habla a una mujer. Súper importante, ¿no es cierto? Y había otra cosa que aparece también en el versículo 6, que era la hora sexta. Acá hay una cuestión súper interesante, que la hora sexta para nosotros sería las 6 de la tarde, según el horario romano que nosotros tenemos, pero esto en el horario judío sería las 12 del día. Cosa que era ridícula también. Nadie, nadie sacaba agua del pozo a las 12 del día. Entendamos dónde estamos situados. Para los que somos del norte, es como estar en Pica, es como estar, no sé, en La Guayca, es como estar en Pozo Almonte, es como estar en Guara, es como estar no sé, arriba, en Azapa, ahí donde el sol, ¿a qué hora da? Donde nunca está en nube, es a las 12 del día. Donde hay desierto, donde nunca hay nube, es a las 12 del día. Diría entre las 12 del día y las 4 de la tarde está el calor abrasador fuerte. Por tanto, ¿cuándo se sacaba agua? ¿De tarde, noche o muy temprano en la mañana? Entonces, claramente lo que estaba haciendo la mujer samaritana era ir en un horario donde no había nadie porque no quería ser juzgada. Obviamente ella por el pasado, que después vamos a ver en el próximo estudio, que tenía ahí el backup, el trasfondo que tenía, ¿no es cierto?, ella como mujer adúltera, aún que los samaritanos eran personas que habían mezclado ciertas cosas con el paganismo, también tenía las raíces judías, por tanto, era una mujer juzgada. Entendemos entonces que el Señor estaba rompiendo la barrera cultural que manda a los discípulos a comprar. Estaba rompiendo la barrera cultural de dirigirse a una mujer. Dos, y tercero, no era cualquier mujer, sino que era una mujer adúltera. Era una mujer pecadora. Entonces aquí hay una cuestión brutal de parte del Señor, ¿no es cierto? Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí hace el énfasis ella, dice que soy mujer samaritana, no dice soy samaritana, que soy samaritano, no dice que soy mujer samaritana.
Y no es cierto, y ahí viene la frase aclaratoria que nos pone aquí el escritor, que dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿cierto? Y vamos a ir el por qué ellos no se trataban entre sí. Y lo vamos a ver, ¿no es cierto? Primero, vamos a ver en que eh, hay una cuestión del contexto histórico con el origen de Samaria, y esto pasa después del reinado de Salomón, la división del reino de Israel. Y esto pasa en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 11 al 13, ¿no es cierto? Y Dios anuncia la división. Y Dios se lo dice a Salomón. Y por misericordia a David le dice que no va a ocurrir en su reino, pero ya con sus hijos va a pasar. ¿No es cierto? Que va a romper el reino en dos y se lo entregará a sus siervos. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿No es cierto? Y en Primera Reyes 12, versículos 16 al 20, viene la división, la separación definitiva. ¿No es cierto? Dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Aparece todo esto. Entonces dice que Roboam reinó sobre los hijos de Israel que estaban en la ciudad de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿No es cierto? Ahí se genera la división entre estos dos pueblos. Aconteció que yendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. Entonces aquí vemos la división. Esto lo puedes leer en Primera Reyes capítulos 11, 12, 13 en adelante. Entonces quedó separado entre el reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte, el reino de Israel, con capital Samaria, y el reino del sur, con Judá, capital Jerusalén. Y ahí se genera un tema, porque los judíos israelitas, que tenían como capital como Samaria, nunca más subieron a adorar a Jerusalén. Y tenemos que entender que había un reemplazo de lo que fue el mandato que el Señor le dio a Moisés, que aparece claramente en los libros de Levíticos, Números, cómo funcionaba el tema del sacerdocio. Ellos rompen y desobedecen esa línea levítica, ¿no es cierto?, del sacerdocio, y buscan un propio lugar para adorar. Cuando pasa la mezcla de los samaritanos con los pueblos, es la conquista asiria y la mezcla de los pueblos, eso pasa en Segunda de Reyes, del capítulo 17 en adelante, cuando aparece la deportación. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Y qué hizo después de esto? El rey de Asiria envió gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria. El rey de Asiria puso gente de Babilonia a vivir en lo que era, digamos, Samaria, que era la capital de Israel. ¿Y qué dice el versículo 25 del capítulo 17 de Segunda de Reyes? Dice, y aconteció que al principio, cuando empezaron a habitar ahí, que no temiéndose ellos a Jehová, envió leones que los mataban. El Señor tomó ahí una medida disciplinaria. Y después dice más adelante que ellos después de esto empezaron a honrar a Dios, pero también a honrar a otros dioses. Entonces una mezcla racial y religiosa de lo que fueron la gente de Babilonia que envió el rey de Asiria a vivir a Samaria. Por tanto hubo una mezcla étnica y racial y religiosa potentísima. Hubo un secretismo religioso, ya que temían a Jehová, pero servían a sus dioses al mismo tiempo. Había una mezcla ahí. Eso lo vemos en el versículo 33 de Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces, hubo una mezcla. Pero acá ellos también después tienen
¿Y por qué después, ya, si hubo primero, ¿no es cierto?, la separación, estuvieron peleados, pero aún así no eran enemigos directamente. Después pasó que los samaritanos se mezclaron en el exilio, ¿no es cierto?, con toda esta gente babilónica que estuvo ahí, que se quedó en Samaria, está bien. Pero eso no fue lo peor. El conflicto que viene con ellos después es con Judá tras el exilio, porque ellos, los samaritanos, incluso se empiezan a oponer al momento de la levantación de los muros de Jerusalén, que pasa, en el cierto, lo que podemos ver en la escritura, cuando lo podemos ver escrito en Esdras y en Nehemías. Usted lo puede leer y se da cuenta que ellos se oponen, porque dicen no vayan a hacer que estos crezcan y después vengan contra nosotros. Entonces toman una posición media como neutral o, digamos antipática con lo que está pasando en la restauración de los muros de Jerusalén. Por tanto, ya aparece la última, digamos, gotita que rebalsa el vaso para los judíos, en este caso de Jerusalén, con respecto a los judíos que vienen en Samaria, que ya eran una etnia mezclada con países paganos y que tomaron un sincretismo religioso porque mezclaron muchas cosas de su culto con el judaísmo. Entonces ahí hay una cuestión que ellos no perdonaron, y el judaísmo tradicional tenía el lugar para adorar, que era Jerusalén, donde estaba el templo, y los samaritanos adoraban en Gerizim. Entonces ahí podemos ver por qué. Ya no había solamente un tema primero de purista del punto de vista religioso, sino también hubo algo que ver con las guerras. Ellos tomaron esto como un abandono o como una traición. Por tanto, ya el trasfondo era fuerte, era como los que nos pasó, digamos, a otro nivel, porque no somos el mismo país, pero pasó mucho entre argentinos y chilenos cuando hubo la guerra con Gran Bretaña. Hubo un tiempo en que los argentinos nos odiaban, nos decían chilenos traidores porque eh, Chile apoyó o fue neutral en el sentido con la guerra con la que ellos tuvieron por las Islas Malvinas. Imagínense si eso pasó de esa manera y hubo un odio potente, no siendo países, no siendo el mismo país, sino países que nos dividen una cordillera y que no tenemos mayores nexos culturales que los geográficos. Imagínense siendo el mismo país. Si fuese así, imagínense cómo era el odio que había entre estas dos naciones. Entonces, entendemos que el Señor rompe la barrera cultural primero, ¿no es cierto?, del tema de todo este trasfondo que tenía que ver con el sincretismo religioso, con la traición que podría haber habido con el tema de lo que pasó en la época de Esdras y Nehemías, y también lo que pasó porque era una mujer, y aparte era una mujer adúltera. Pero aún así, el Señor traspasa eso. El otro día yo les decía, para mí hay ciertas congregaciones donde veo gente que no son mis hermanos y que tiene que ver por una cuestión de una base doctrinal, religiosa, etcétera, pero aún así, aunque ellos ya no sean mis hermanos, eso no quita que el Señor no pueda actuar en favor de ellos. Eso es otra cosa. El Señor puede romper esas barreras culturales, quizá aún mismo ahí dentro de esas congregaciones de doctrinas falsas, el Señor puede ir en el rescate de ellos. Insisto, si uno en el estudio de la escritura va a la fuente, claramente, y se da cuenta que lo que están enseñando no es de Dios, uno puede claramente, se le va a revelar por medio del Espíritu Santo que tiene que salir de ahí y el Señor va a rescatar a los suyos. Por tanto, hay una intervención potente del Señor Jesucristo rompiendo el molde también religioso. Rompió el molde, ¿no es cierto? Dijimos, del trasfondo étnico que había, que era político-religioso, rompe el contexto, ¿no es cierto?, también con la mujer y una mujer adúltera. Y el Señor va y dice, es necesario, le era necesario pasar por Samaria, por tanto había un propósito mayor. Jesús le habla a nivel espiritual y la mujer entiende todo esto de manera literal, ¿no es cierto? Él le dice, en el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y tenemos que entender, lo vimos en los estudios anteriores, lo que tiene que ver con el agua. El agua siempre fue purificación en todos los rituales que tenía que ver con el mundo judío. Lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Siempre el agua, las corrientes de agua tienen que ver con la purificación del pueblo de los judíos. Por tanto, cuando el Señor le dice, te daría agua viva, tiene que ver también con algo que ella debería entender. Pero claramente él empieza primero a atacar conceptos que la mujer debería o podría entender para empezar a generar esa cercanía espiritual. El versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y acá viene un punto
importante, la mujer ya empezando a entender que dice, oye, él está hablando de agua viva, está hablando de agua, ya empieza a entender el contexto. Por eso es que viene una pregunta clave. En el versículo 12 le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer ya empieza a entender algo. Dice, a ver, espera, para un poco, me están nombrando el tema del agua, ya sé para dónde va. Y acá esta cuestión siempre también se pasa súper desapercibida. La mujer empieza a entenderlo, independiente de que los samaritanos estaban mezclados y tenían un sincretismo religioso con algún nivel de paganismo metido entre lo que eran las costumbres judías. Ellos leían a los profetas. Por tanto, ella empezó a entender. De alguna manera quizás respondió rápido y va con el contexto literal de lo que le está diciendo el Señor con respecto al agua, pero después dice, a ver, discúlpame, a ver, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? Hay una comparación de inmediato. Y esto se parece mucho, ¿no es cierto?, a lo que le dice los fariseos en algún momento al Señor, ¿acaso eres tú mayor que Abraham? ¿No es cierto?, que le dicen los fariseos. Por tanto, podemos ver que el agua siempre va a tener un contexto que tenía que ver con la salvación, con la purificación. Esto lo podemos, por ejemplo, ver en Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Podemos ver que ellos sí lo entendían y entendían que el llamado de las aguas tenía que ver con estos llamados al arrepentimiento, con el llamado a la purificación, y que tenían que ver netamente con la restauración del pueblo de Israel también. Lo podemos ver en el Apocalipsis 22:17. El agua, ¿no es cierto? Agua de vida gratuita, dice, y el espíritu de la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero en este caso, esto es un refuerzo quizás para nosotros, pero para ellos era, por ejemplo, potente lo que dice Jeremías. Jeremías 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos cómo el Señor está usando una figura que ellos entienden. No netamente, sí, tiene que ver con el agua que obviamente, y lo podemos entender transversalmente, pero ellos eran judíos, ellos entendían el propósito de Dios, y lo podemos ver tanto en Isaías, en un profeta que le encantaba leer a los judíos, y Jeremías también, y que le dice, Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿no es cierto? Me dejaron a mí, que dice, fuente de agua viva. Por tanto, ellos entendían que el agua viva también tenía que ver con ese concepto espiritual interno, que era un motor para ellos espiritual. Y el Señor les muestra en ese, le quiere decir directamente, sentado, ¿no es cierto?, en ese lugar, ¿no es cierto? Porque acá dice, clavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué le quiere decir el Señor? Acá estoy sentado al lado del pozo de Jacob para decirte que me necesitas a mí, fuente de agua viva. Porque había un reemplazo del culto de Jerusalén, ¿no es cierto?, por una mezcla pagana y religiosa, y el Señor rompe ese contexto y va directamente con el propósito de la salvación. Ella dice no tienes con qué sacarla, hace un enfoque en lo físico, hay una falta de comprensión espiritual. Y es lo que nos pasa a nosotros siempre cuando limitamos a Dios, pensando solo en lo visible y no pensando en el propósito de Dios transversal o completo de lo que está haciendo el Señor para nuestras vidas. Y es lo que pasa cuando Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo, ¿no es cierto? Es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no vas a poder ver el reino de los cielos. Y el ver el reino de los cielos tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con un despertar espiritual para entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su escritura, a través de lo que Él está diciendo. Por eso que para muchos, decía el Señor, para muchos que tienen oídos no van a oír lo que el Señor está diciendo tienen ojos para ver no ven, y teniendo oídos para oír no oyen, porque claramente no lo podían discernir de manera espiritual, sino que lo llevaban de manera material. Y 1 Corintios, ¿no es cierto?, capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo que
el Señor en este caminar de santificación, nosotros vamos teniendo una capacidad de alumbramiento escritural mayor. Y no tiene que ver con mérito, no tiene que ver con que gracias a que yo me autopurifico, el Señor me va dando más capacidad de entender su escritura. No, pasa por consecuencias de la intimidad con el Señor que uno hace en adoración. La santificación no es un proceso de esclavitud ni disciplina, aunque sí tiene que ver con disciplina del Señor, pero no tiene que ver con una opresión de parte del Señor para purificarte a través del dolor. No, sí tiene que ver con un proceso de adoración en el cual uno entra a la santificación y el Señor empieza a revelarnos su verdad, porque hay una intimidad más completa. Hay un nivel, ¿no es cierto?, de meterse un poquito más debajo, ¿no es cierto?, de las alas del abrigo del Altísimo, donde finalmente empezamos a tener mejor relación. Eso nos da una mayor revelación de lo que Dios quiere para con nosotros. Es una consecuencia clara y necesaria y obvia de una mayor relación con el Señor. Y en ese sentido la mujer se da cuenta, y ella misma hace la comparación con Jacob, la mujer empieza a cuestionar la identidad de Jesús y empieza a ser confrontada con sus creencias, ¿no es cierto? Lo vemos en Juan 8, 48, 59, donde los judíos le dicen, y le dicen de esta manera, y es muy bueno, esto complementa muy bien esto, porque los judíos le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Porque para ellos los samaritanos eran un objeto, ¿no es cierto?, de blasfemia. Y entonces los judíos después le dicen de nuevo, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y fue lo mismo que le dijo quizá en un tono menos problemático la mujer samaritana al Señor en el pozo. Y el Señor insiste, dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. ¿No es cierto? Insiste, no va en esa confrontación de quién eres tú, qué haces, acaso te crees mayor que Jacob. El Señor le dice, ven, porque cualquiera que bebiera esa agua volverá a tener sed. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en Isaías 55:1, y acá lo vamos a leer completo para entender un poquito a lo que el Señor se hace referencia, y cómo el Señor le hace referencia siempre a ellos, a los profetas, a algo que conocían. Por eso le dice el Señor a los fariseos, escudriñen la escritura, porque ustedes creen que en ella encuentran vida eterna. Ellas hablan de mí. Y el Señor siempre los confrontó con eso. Isaías 55, del versículo 1 al 11, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el enemigo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estamos viendo que el Señor empieza a citar esto, digamos, empieza a parafrasearlo y empieza a citarse a la mujer samaritana para que ella se empiece a dar cuenta de que estaba frente a la gracia misma. Porque si ella podía entender el punto de referencia que le estaba diciendo el Señor, claramente le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo, aquí está, ¿no es cierto? Que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, y el versículo 8 es muy bueno, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y de nuevo vuelve al ejemplo del agua, porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que
la envié. ¿Qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién era la palabra? El verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba ahí. La palabra viva estaba ahí, diciéndole, ven a mí y bebe. Y el versículo 14 dice, el que bebiere esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ya viene de nuevo la promesa de agua viva. Ellas entendían la promesa del agua viva y empieza a generar ¿no es cierto?, hecatombe interna en la cabeza de la mujer samaritana, porque claramente el Señor se refiere a la vida eterna, al Espíritu Santo, fuente interior permanente, ¿no es cierto?, de salvación. Y entendemos que finalmente solo Cristo puede satisfacer esa alma que estaba completamente rota, y la vida espiritual, ¿no es cierto?, nos transforma desde adentro hacia afuera, y la mujer empieza a ser confrontada con la misma escritura, porque el Señor lo que le estaba llevando a ella era ir a la escritura y a los profetas, ¿no es cierto? Entonces finalmente la mujer empieza a entender la referencia y se empieza a dar cuenta de quién habla, y viene claramente una revelación espiritual hacia ella, con respecto a quién era el Señor, porque ahí ya se acaba un poquito lo que ella puede creer, lo que ella puede pensar con respecto a lo que era el Señor, sino que ya empieza a ser confrontada con la Escritura y con la revelación del momento. Estaba frente al Señor, y toda esta referencia hacia el agua viva, y que finalmente también hacia el perdón que vimos, ¿no es cierto?, prometido en Isaías 55, la mujer es tocada, ¿no es cierto?, por la revelación del Espíritu, y empieza a caer en esta posición ya de arrepentimiento que vamos a poder ver a partir de la próxima semana. Y para cerrar vamos a leer Juan 7, 37 y 38, ¿no es cierto? Eh, y que el Señor también después toca este tema de ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían que de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, como porque Jesús aún no había sido glorificado. En ese momento, la palabra, los ríos de agua viva estaban encarnados en Cristo mismo, pero la promesa del Espíritu Santo también era para ellos, para cuando el Señor, ¿no es cierto?, fuera glorificado. Así que nos vamos a quedar hasta ahí, vamos a seguir la próxima semana en este encuentro que, como les digo, a ciencia cierta parece el típico pasaje que siempre leemos de la mujer samaritana, pero hay un montón de cosas que están entre medio que son súper potentes y que nos llenan, digamos, de cosas nutritivas espiritualmente, porque la escritura es así. Podemos verla de manera superficial y va a ser algo súper cotidiano, o podemos meternos en algo súper profundo y el Señor nos va a hacer explotar la cabeza, y nos muestra también cómo la intervención divina del Señor siempre, siempre, siempre va a romper los moldes. En algo que nosotros que creamos que es correcto, siempre va a haber algo pecaminoso si es que no está Dios de por medio. Aunque parezcan reglas morales, aunque parezcan reglas de conducta súper bien afinadas, si Dios no está en medio, si el Señor no está en medio, si el propósito de Dios no está ahí, el Señor lo va a destruir y lo va a cambiar. Porque el hombre no puede descansar en su propia prudencia, no puede descansar en sus propios términos, no puede descansar en sus propios planes, porque tenemos que ser, así como el Señor le dijo a Nicodemo, como esos que son guiados, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios. Tenemos que dejar las estructuras y los moldes de lado y dejar que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos primeros versículos, Señor, en un pasaje que es potente, de tu encuentro, Señor, con la mujer samaritana, donde tu Hijo Jesús, Señor, fue revelado a ella, Señor, y fue, digamos, ¿no es cierto?, confrontada con su pecado, y hay un cambio glorioso también en ella que vamos a ver la próxima semana. Señor, te pedimos que tú seas quitando de nosotros la estructura, los moldes, Señor, que no nos volvamos religiosos estructurales ni cristianos culturales, Señor, sino que puedas poner en nosotros el corazón que tuvo tu Hijo Jesús, Señor, y que podamos ir guiados por tu Espíritu, Señor, a predicar la buena nueva, a extender el reino de los cielos, Señor, y a entregar un mensaje de salvación, Señor, porque así como esa niña en España, Señor, que pidió una eutanasia rechazando directamente el don que tú le diste de la vida, Señor, nuestro mejor mensaje y nuestro amor hacia los perdidos tiene que ser el que si ellos rechazan a Cristo, Señor, van al infierno. Señor, te pedimos que tú seas poniendo convicción en nuestra mente y en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.